Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Julián Maturana. Yo soy estudiante de Derecho en la Universidad del CINU, seccional Cartagena. El día de hoy vengo en representación de mi grupo que está conformado por Vanessa Canoles, Natalia Díaz. Nosotros vamos a socializarles un mapa conceptual que se titula Requisitos del acto probatorio. Pero antes de hablar de aquellos requisitos que son necesarios para que se lleve a cabo el acto probatorio, nosotros debemos pensar qué es aquel acto probatorio. Y como su mismo nombre lo indica, es aquel momento en que las partes que hacen lugar a un acto probatorio se adentran junto con un juez para justificar aquellos medios necesarios para defender un hecho que en medida es relevante en el acto probatorio. Entonces, requisitos que además de que si no se cumplen, dan lugar a que se cree aquello que nosotros conocemos como inexistencia, invalidez o ineficacia de las pruebas que se aportan al proceso y en medida del acto probatorio. Entonces, hay tres requisitos netamente fundamentales para que se origine el acto probatorio. El primero es un requisito subjetivo, requisitos que atacan netamente a los sujetos que hacen parte del acto probatorio. En este lugar tenemos la competencia y la legitimidad. Por otro lado, tenemos también los requisitos objetivos, requisitos que no solamente van a atacar a las partes como tal, sino que en esta parte nos vamos a centrar netamente a las pruebas. Perdón, aquel elemento necesario para demostrar un hecho que se está tratando de resolver. Por otro lado, tenemos unos requisitos que son requisitos para que se lleve a cabo toda esta actividad probatoria y comenzaremos primeramente por acá por la parte izquierda, que son los requisitos subjetivos. Entonces, como les dije, tenemos dos requisitos subjetivos. El primero es la competencia y el segundo es la legitimidad. Competencia que entendemos como aquella atribución legal que se le da a una persona, en este caso a un juez, para que él mismo pueda conocer, ordenar, practicar, valorar las pruebas. Competencia que no tiene cualquier persona, sino solamente el juez en el proceso y que el mismo, las partes deben aportar las pruebas necesarias al mismo, porque él tiene la competencia, para que éste pueda valorar las pruebas y ordenar las mismas, ¿sí? El segundo, tenemos un requisito subjetivo que es la legitimidad. Legitimidad que recae sobre las personas o las partes que aprueban, que aportan prueba a un proceso. En este lugar tenemos tres legitimidades. La primera es la total e ilimitada, la segunda es la parcial limitada y la tercera total limitada. ¿Qué diferencia va a haber entre las tres? Es aquella participación que tienen las partes en el proceso. O sea, que en qué medida las mismas tienen una participación dentro del mismo. Por su parte, la total e ilimitada tiene una participación que es en tu totalidad de todo el proceso. Lo que quiere decir, como su mismo nombre le indica, ilimitada, que están desde el comienzo hasta el final del proceso. La parcial limitada, perdón, un ejemplo claro de las anteriores puede ser el demandante y el demandado, en caso fuera de el ámbito penal. Dentro del penal ya sabemos que es la defensa y la fiscalía. Por su parte, la parcial limitada quiere decir parcial, que tiene una parte solamente en el proceso, que no hace parte en su totalidad del proceso, y limitada, que en alguna parte del proceso también deja de tener su participación. Lo que quiere decir, un ejemplo del mismo son los llamados en garantía, que son los mismos que van a participar un momento del proceso y que en su momento ya dejan de estar dentro del mismo. Por otro lado, tenemos la total limitada, que son aquellas partes que también pertenecen a todo el proceso, pero que en un momento dado del proceso dejan de tener su participación. En este caso tenemos los incidentes y las nulidades. Por su parte tenemos aquí unos requisitos objetivos, requisitos como les dije, que son netamente a la prueba, requisitos que son necesarios para que sea admitida una prueba. Tenemos la conducencia, la pertinencia, la utilidad, el rechazo, ausencia de provisión legal. La conducencia, por su parte, es aquella capacidad que tiene la prueba como tal de demostrar un hecho o revertir la actividad procesal, pero que no solamente se centra en la capacidad que tiene de demostrar el hecho,
sino aquella capacidad que tiene la prueba de cumplir con todos los parámetros legales. ¿Lo que quiere decir? Que si una prueba no cumple con los parámetros legales, quiere decir que la misma es inconducente. O quiere decir también que si la misma no tiene la capacidad de demostrar netamente el hecho, quiere decir que también la misma es inconducente. Entonces, tenemos por su otro lado, tenemos la pertinencia, esa capacidad que tiene la prueba como tal de encuadrar, de relacionar el hecho que es relevante en el momento y que se trata de demostrar y la prueba al mismo, la capacidad que tiene esa propia prueba de demostrar ese hecho. Tenemos por su otro lado, tenemos la utilidad que ya no va a tratar de demostrar el hecho ni de realizar ese encuadramiento entre hecho y prueba, sino que va a generar la capacidad que tiene la prueba como tal de realizar el convencimiento del juez. Como grupo hemos adoptado de que el fin último de la prueba siempre ha sido la utilidad, la capacidad que tiene la prueba como tal, de que además de cumplir todos con los parámetros legales, tenga la capacidad de convencer al juez. Tenemos por último, tenemos el rechazo o ausencia de prohibición legal, rechazo que da lugar a que si una prueba tiene una prohibición legal, la misma no puede ser decretada y el juez por su parte, por su competencia, debe rechazarla. Entonces tenemos dos ítems que son necesarios para que se haga un rechazo de la prueba como tal. El primero es la ilegalidad y el segundo es la ilicitud. Aquí tenemos que no son conducentes. Primero, porque como les dije al comienzo, si una prueba va contraria a la ley, o va fuera de los parámetros legales, quiere decir que la misma no es conducente, que no tiene esa capacidad ni idoneidad de demostrar el hecho. Entonces, tenemos la ilegal y tenemos la ilicitud. La ilegal, que se considera como ilegal aquel medio de prueba que se presenta a un proceso en contravía de los requisitos legales. O sea, como bien su mismo nombre indica, miren, nos damos cuenta de que no ataca netamente a lo sustancial de la prueba, sino que va a atacar ya al procedimental. Si una prueba está fuera de los requisitos de procedimentabilidad legal, quiere decir que la misma es ilegal. Entonces, tenemos por su parte la prueba ilícita, que también es una prueba inconstitucional, y es aquella que no transgrede netamente al debido proceso. Ojo, hay que hacer una pausa aquí y hay que tener en cuenta de que tanto la prueba ilegal como la prueba ilícita son pruebas inconstitucionales porque atacan el debido proceso. Pero hay una particularidad que tiene la prueba ilícita que la prueba ilegal no. Y es que, como si bien lo dije, la prueba ilegal ataca netamente al procedimiento, la prueba ilícita va a atacar netamente a lo sustancial de la prueba. O sea, en medida quiere decir que la misma va a atacar no solamente a la sustancia del proceso, sino que va a transgredir aquellos derechos que son netamente fundamentales. Entonces, tenemos eh, algo fundamental aquí. Primero es que la prueba legal, además de que vulnera la Constitución con el debido proceso, también transgrede el principio de legalidad. El segundo es que la prueba ilícita, a pesar de que también transgrede el debido proceso, ataca netamente a derechos fundamentales. Tenemos por su parte los requisitos de la actividad probatoria, requisitos que, como les dije al comienzo, son necesarios para que se lleve a cabo la actividad probatoria. Entonces, leo esta definición y es que debe entenderse la actividad probatoria como la tarea que despliega la parte en el sentido de solicitar y aportar al director del proceso, en este caso al juez, los medios de prueba idóneos para acreditar cada supuesto fáctico argumentando dentro de su actuación. Tenemos entonces como requisitos para actividad probatoria tres requisitos que son netamente cruciales. El primero es que la actividad probatoria tiene un tiempo. El segundo es que tiene un modo y el tercero que tiene un lugar. El tiempo es que el tiempo se divide en etapas. Todos los actos procesales están divididos en etapas y por lo mismo deben respetarse. Y ahí es donde entra otro principio que consideramos como la oportunidad, que es el aportar las pruebas en el momento que es netamente necesario y no solamente es necesario, sino en el momento en el que debe introducirse. Hay que pensar que una prueba no se puede introducir en cualquier etapa, sino en la etapa necesaria de la misma, en la etapa en la que se debe estar la misma. Tenemos un modo
que es que el juez no puede actuar fuera de la formalidad de la norma, sino que debe seguir la misma. Y además de esto, de que debe motivar su decisión. ¿Cómo así motivar su decisión? Sino debe justificar la misma. A pesar de que el juez va a tener un razonamiento propio de la prueba, hay que pensar que el mismo debe argumentar por qué llegó a esa conclusión y por qué adoptó esa decisión. Entonces, me salto un renglón atrás y es que en el tiempo también hay tres etapas fundamentales dentro del proceso, que es la producción, asunción y valoración. Producción como primera etapa, que es el momento en cuando se introducen las pruebas al juez. La asunción, que es aquella asunción del juez, aquel momento en el que el juez tiene ese razonamiento y va a tener el razonamiento total de las pruebas. Y la valoración, que es el momento en el que ya el juez realizó ese valoramiento de las pruebas, ya las razonó, él ya las estudió y va a dar una decisión de acuerdo a su conocimiento y al razonamiento que hizo de las mismas. Entonces sigo por el tercer ítem y es el lugar, y es que el acto probatorio debe realizarse en un lugar determinado. En este caso, tenemos la sala de audiencias y hay excepciones en las que se debe realizar, por ejemplo, las instrucciones judiciales, que ya el lugar no será la sala de audiencias, sino que será el lugar en donde se va a realizar la inspección judicial. Entonces, como conclusión general, tenemos en que el acto probatorio tiene tres requisitos generales y tres requisitos que sin ellos no puede darse lugar un acto probatorio. Por su parte, la parte derecha, requisitos de la actividad probatoria, requisitos por medio de los cuales se lleva a cabo la actividad probatoria. Tenemos unos requisitos objetivos y requisitos subjetivos, requisitos que si no se cumplen, no dan cabo a que se lleve a cabo, no dan lugar a que se lleve a cabo, perdón, la actividad probatoria. Requisitos subjetivos que van a atacar a las partes que hacen participación al proceso, requisitos objetivos que van a atacar a las pruebas que son aportadas al proceso y que son necesarios cumplir para que las mismas sean admitidas, y los requisitos de la actividad probatoria. Tenemos como último punto de que si los requisitos del acto probatorio no son cumplidos, hay que tener en cuenta que se generan tres cosas netamente cruciales, y es que tres elementos netamente cruciales, perdón, que son la inexistencia y la invalidez del acto probatorio. Entonces, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.